Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Hay o no? ¿Qué dice, esperanza? maestro? Hay, por supuesto, siempre hay esperanza. Lo que pasa es que tenemos que buscarla con un poquito más de enjundia para poder encontrarla, pero hay esperanza, sí, sin duda alguna. Otra vez lluvias. Hablamos la semana pasada de lluvias que se intensificaron en los últimos días y cuando haces el balance, poco más, poco menos, llovió en todo el territorio argentino con buenos volúmenes. En algunos lugares se pasó un poquito de rosca, pero en líneas generales la humedad en el perfil del suelo, pensando en lo que se viene en materia productiva, es muy bueno. Para la logística todo un problema. Habida cuenta que esta semana, por ejemplo, en ganadería, el mercado de Hacienda no funcionó jueves y viernes, y esto lógicamente tampoco el lunes prácticamente no hubo ventas, pero además todo lo que tiene que ver con el movimiento de los granos y toda la labor para ir preparando la tierra para las siembras y demás, bueno, complicadito. Y en ganadería una buena señal, si se quiere, se confirmó la prolongación por 2 meses del acuerdo por el cual supermercados, frigoríficos exportadores, volcaban en 1.500 bocas de supermercados 10 cortes de carne bovina a precios muy populares, muy accesibles. Como decíamos en algún momento, fulbito para la tribuna. También. No mucho más que eso, ¿no? No mucho más que eso. Bueno, se beneficia aquel que va a buscar y está a la pesca de eso. Sí, el problema es que hay muchísimos argentinos que están lejos de eso porque... que se quedaron sin caña, decís vos. La mercadería no llega, ¿viste? Y además, si realmente queremos que el consumo se mantenga o crezca, muchachos, hay que ocuparse de este tema. La gente no tiene plata. El problema es el salario, obviamente, el bolsillo de los argentinos, obviamente, sin dudas, que explica muchas cosas. La erosión en la capacidad de consumo en los últimos meses, que generó con mayor intensidad la pandemia y la cuarentena en su momento en la Argentina, hacen que difícilmente se pueda recuperar, sobre todo con celeridad, esa capacidad de consumo. Malena de los Ríos, y en Del Sector Campo, los títulos. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio. Muy contenta de estar nuevamente en Del Sector Campo y ahora sí presentamos los principales títulos del sector agroindustrial para que estés informado. El primer título tiene que ver con el aumento de las exportaciones del complejo sojero. Lo cierto es que estas exportaciones de soja y de sus derivados dejaron en el primer bimestre de lo que va del año 3.141 millones de dólares, que esto en términos porcentuales es casi un 90% más en relación con el año anterior, es decir, exactamente 89,4%. De esta manera, tanto el poroto, la harina, el aceite y el biodiesel dejaron en el país 1.650 millones de dólares más que hace un año. Esto es de acuerdo a datos oficiales que nos proporciona el INDEC. Ahora, la diferencia principal la hicieron las harinas, mientras que el grano fue el producto que menos divisas generó. Segundo título, como vamos a ver en pantalla, presentaron una nueva cosechadora, que la vemos acá, que es la producción la realiza la firma cordobesa Metalfor. Hay un dato que hay que tener en cuenta, y este mercado de cosechadoras está liderado por el mercado internacional. Esta cosechadora que estamos viendo acá, que es la 2635, es la segunda, va a ser la segunda de modelo de fabricación nacional. En este evento estuvieron presentes el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, su par de Córdoba, Sergio Buso, y el gobernador provincial, Juan Schiaretti. Tercer título, vamos a hablar acerca de la carne, que la carne lo estamos hablando en los últimos programas, pero esta es una mala noticia, porque hay una suspensión de exportadores de carne. En la semana el Ministerio de Agricultura de la Nación informó que suspendieron a 15 exportadores de carne y por lo tanto quedaron inhabilitadas 40 toneladas que estaban destinadas a la exportación. Esta decisión tiene un motivo, tiene un fundamento, y lo cierto es que encontraron algunas empresas que estaban operando y que estas empresas no estaban registradas en lo que es el registro único de operadores de la cadena agroindustrial, según lo explicaron fuentes oficiales. Último título, vamos a hablar
de un tema que está en la escena política y es la ley de los biocombustibles. Lo cierto es que el sector del azúcar pide porque esta ley se prorrogue. La Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y de Salta reclamó que se prorrogue de manera urgente esta ley de biocombustibles, ya que cuenta con media sanción del Senado. Recordemos que hubo fracaso por una falta de quórum cuando se trató en diputados. En este sentido, advirtieron que las plantas productoras de biocombustibles corren el riesgo de desaparecer si no se prorroga esta ley y como consecuencia habría una pérdida, y es de los miles de puestos de trabajo que genera el sector. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. El placer de conversar ahora con el contador Horacio Salaberry, presidente de Carvap en Del Sector Campo. Alfredo. ¿Cómo te va, Horacio? Un placer saludarte. Gracias por estar, No, al contrario, gracias soy yo por el llamado. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Horacio es de una de las cuencas lecheras más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Es de Suipacha, Los Pagos de Martín Melo. Y me gustaría introducir la charla con Horacio hablando sobre el tambo, sobre todo por las quejas formales. Se han formalizado quejas en estos últimos días porque lo que percibe el productor tambero por litro de leche en tranquera de tambo no alcanza a cubrir los costos. Por lo menos esto es lo que se denuncia. Ahora, cuando entras a mirar el porcentaje de cómo se reparte la torta, si comparás en los promedios históricos, el productor debería estar recibiendo buena plata. Pero claro, evidentemente los costos están por encima de este reparto en la torta que históricamente estaría beneficiando en promedios porcentuales al productor tambero. ¿Por qué no alcanza esto, Horacio? Creo que estamos ante un hecho que no es inédito porque ya se dio, pero lamentablemente se puede volver a repetir, es que no aprovechar la abundancia del negocio internacional. En la época de Moreno, el negocio internacional llegó a 5.000 de la bolsa, digamos, la tonelada de la leche en polvo, y el precio de corte en Argentina era 2.500. Aunque parezca mentira, la leche en su momento tuvo una restricción que casi llegaba al 50%. En este caso tenemos una leche en polvo de arriba de los 3.000 y pico, 4.000, 4.200 la tonelada, y realmente vamos a volver a desaprovechar esa oportunidad. Con una mezcla de cuestiones. De hecho, la leche hace un mes adelante se corrigieron las retenciones y subió al 9% la retención de la leche en polvo, lo cual realmente ya es preocupante. Y por otro lado, hay un incremento de costos que en un precio sumamente amesetado, que según los industriales opinan de que la cuestión se da porque tienen precios máximos que no lo dejan mover en góndola, y los precios sugeridos también, o los precios cuidados también actúan de esa manera, pero básicamente los precios máximos, y que no le permiten mejorar la leche en tranquera. Realmente, con esta presión fiscal en aumento que tenemos, con un financiamiento que no es del mejor para el sector agropecuario, por lo menos para el sector lechero, básicamente lo que es negociación de cheque y esas cuestiones, y por otro lado, este precio en tranquera que no supera, al contrario, está por debajo del incremento de costos que hubo, realmente el escenario hacia adelante es complejo y preocupante para el sector lechero. Horacio, en la producción del tambo hay fuertemente dos socios, sin duda alguna. Uno es el tambero, el otro es el Estado. Y todo el mundo se queja, no, porque el Estado esto, porque el Estado lo otro, pero resulta que el Estado también somos nosotros. Es una relación bastante extraña como socios, y es como que nos estamos pegando un tiro en los pies, porque es tan poco lo que aporta el Estado y tanto con lo que se queda. ¿Cómo es Es rarísimo este negocio, yo no lo termino de entender nunca, ¿no? Es que no es un negocio, por lo menos para nosotros nunca ha sido un negocio. Realmente la presión tributaria en Argentina es totalmente... Vos imaginate, nosotros en este momento vemos con buenos ojos todo lo que ha pasado respecto del quite del impuesto a la ganancia a los trabajadores de cuarta categoría en relación de dependencia. Me parece por lo menos una visión sobre que mejorar, ni que sea el consumo, va a ser, según dicen los economistas del gobierno, va a ser a través de la baja en ganancias de la cuarta categoría. Ahora, nosotros tenemos una cantidad enorme, casi mayor que las personas en relación de dependencia que ganan 150.000 pesos, que van a quedar fuera del tributo. Todos los contrapropistas, autónomos y que están
por debajo de ese nivel de ingreso no van a recibir ningún beneficio. Entonces a veces es complejo determinar en Argentina esta idea de que el contrapropista, el autónomo es un todopoderoso. Digamos, vos no estás en relación de dependencia, vos te manejás solo, listo, vos tenés el mundo arreglado, no tenés ningún problema, hacés lo que querés. Y esa relación, esa visión que ha quedado en el diario público y que los gobiernos no la han modificado, crean en el sector de autónomos como si fuésemos capaces de hacer cualquier cosa en el sentido de que podemos producir nuestra propia riqueza sin ningún problema y no dependemos de nadie. Y si hay alguien castigado después de la pandemia, es todo el sector de cuentapropismo. Tengo dos cortitas, finales. Primero, esta consecuencia de una mayor presión impositiva puede implicar como consecuencia el cierre de Mastambos, una película que venimos viendo en las últimas 2 décadas. Va el sector hacia un mayor nivel de concentración. Y para que entienda la gente, esta es la otra pregunta que está dentro de la misma, si querés. ¿Cuánto cobra un productor tambero por litro de leche y cuánto debería cobrar, por lo menos para empatar los tantos? Mirá, hoy un promedio de leche, según Sigle, anda entre 23 pesos aproximadamente como promedio. Ahí estamos por abajo y estamos por arriba, ¿no es cierto? Y los costos se están estimando en 27,50, 28 pesos como para salir de alguna manera parejo. Y realmente salir parejo significa no poder vivir. De alguna manera, si vos no necesitas, lo que vos necesitas es ganancia para reinvertir y ganancia para vivir. Porque vamos a ser claros, yo una vez lo discutí en la comisión de CRA, me acuerdo, de lechería. A ver, el productor tambero no tiene un tambo como hobby, tiene un tambo y tiene que vivir de esa actividad, ¿no es cierto? Va a ser claro, por eso necesitamos en equilibrio. Pero si en equilibrio no tenés lo que te cuesta vivir hoy en Argentina, y siendo autónomo, donde no tenés obra social o tenés que tener los aportes aparte jubilatorios, que es mucho más caro que cualquiera que esté en relación de dependencia, indudablemente es mucho más difícil, ¿no? O sea, eso sería para empatar los costos, y de ahí para arriba, por lo menos para generar una ganancia que pueda permitir reinvertir. Horacio, gracias, como siempre, muy amable por habernos recibido, ¿eh? No, al contrario, agradecido soy yo por esta entrevista, muy amables y a disposición. El contador Horacio Salaverry, presidente de Carvap en del sector campo. Y ahora en Del Sector Campo presentamos la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Butet, que nos va a hablar acerca de la firmeza del mercado de la hacienda en pie. Lo vemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Desde comienzos de este año 2021, ha habido correcciones de precios en la hacienda en pie en el mercado de Liniers, sobre todo en los meses de enero y febrero, donde apenas los valores al mostrador subieron un 1%, y en lo que va de marzo, una plaza sostenida para los precios en esta plaza ganadera, en el mercado de Liniers, para el kilo vivo, y sí una corrección de precios que ronda entre el 3 y el 5% en mostradores, precio de aumento de la carne de los diferentes cortes. Según informes privados, nosotros esperamos el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que tiene un relevamiento muy completo de diferentes carnicerías de Capital y del conurbano bonaerense. Ese informe, que saldrá la semana que viene, va en principio avalando estas correcciones de entre un 3 y hasta un 5%. Ocurre que en estos primeros meses del año, cuando subió la hacienda en pie, matarifes, abastecedores y carniceros trataron de contener esa suba pensando que los valores se iban a retrotraer. Esto no ocurrió y entonces en marzo comenzamos a ver precios diferenciales, aumentos en diferentes cortes. Los topes fueron de 200 pesos en machos y en hembras, livianos de feedlot, y todo lo que se vende después a 195, 197, 192 suele tomar esa referencia. Entonces a esos 200 pesos el kilo vivo, cuando
le aplicamos el coeficiente de 2.7, por el cual tenemos que multiplicar ese valor, porque recuerden que hay un rinde y hay diferentes costos para llegar hasta el mostrador, nos da un kilo de carne promedio en carnicerías, sin la ganancia del carnicero, de 560 pesos. Desde ahí se empiezan a regular los valores más caros, que pueden ser para un lomo o un peseto, cerca de los 800 pesos, y para abajo, osobuco o cortes más populares, que parten desde los 400 o 450. Los precios de referencia del asado y del vacío están entre 670 y 740 pesos para el asado y entre 690 y 760 para el vacío. Estamos hablando de esta hacienda liviana especial de feedlot que se compra en el mercado de Liniers y se vende en Capital y el conurbano bonaerense. La disparidad de valores es muy grande, por eso también hay un ojo puesto en las carnicerías desde ahora, porque se estima que algunos han corregido un poquitito de más. El aumento de marzo es del 5% en las carnicerías. Tendremos que esperar a ver el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que sin dudas apunta a ese 5%, pero es el informe más completo y que tiene realmente las referencias más claras de diferentes puntos de más de 60 carnicerías del conurbano bonaerense y de Capital Federal. Lo que se espera para los próximos días en cuanto a la venta de esta hacienda en pie en el mercado de Liniers es que la plaza se reafirme y comience a convalidar estos 200 pesos para tal vez entrar en una meseta por la dificultad que hay, por supuesto, para convalidar los precios de la carne por parte de los consumidores, pero siempre teniendo en cuenta que a pesar de que el consumo promedio per cápita perforó los 50 kilos por habitante por año, nunca baja de los 45 kilos. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En del sector campo, ganadería en un minuto. Si tuviésemos que encontrarle un título a este segmento sería planchando el rulo. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la subfacturación que algunos jugadores, novicios jugadores, estaban haciendo con la exportación de carne vacuna. Informalidad, aprovechando entre otras cosas el diferencial cambiario. Y este fue uno de los pedidos, uno de los requisitos que puso sobre la mesa el consorcio ABC, que es un consorcio que integran 30 frigoríficos exportadores que le tocaron timbre a la Secretaría de Comercio que quería prolongar el convenio por costes populares hasta fin de año. El requisito fue, de parte de los frigoríficos exportadores, revisar, entre otras cosas, esta práctica que le generaba competencia desleal. Apareció la información, el dato, el trabajo sobre eso y se firmó el acuerdo por 2 meses más. De tanto en tanto y sobre todo en el norte del país aparece un flagelo, la rabia apareciante, y los productores muchas veces cuando la padecen con sus animales se quejan de que no encuentran vacunas. A continuación, toda la información con Antonio Monteagudo. La rabia apareciante ha marcado en el país una tendencia durante muchos años muy preocupante. Se había perdido de alguna manera la información, no había habido registros de casos, pero han reaparecido en estos días. Concretamente en Catamarca. Y la rabia apareciante o paralítica, como se la suele denominar también, o mal de las caderas en los bovinos, es una enfermedad grave porque es una zoonosis y puede comprometer la salud de las personas. Hay alarma y preocupación en estas horas en Catamarca porque se ha confirmado un solo caso. Sin embargo, hay sospechas que podrían darse otros. Y están trabajando intensamente el Ministerio del Ramo de Agricultura y Ganadería de la provincia, también obviamente el SENASA. El foco está localizado en el Valle Central, insistimos, de nuestra provincia de Catamarca. Ante la aparición de síntomas de carácter
neurológico básicamente o digestivo, evidentemente ha empezado el rastreo y los productores ganaderos han denunciado el caso. Inmediatamente entonces se ha trabajado y se sigue haciendo la tarea sanitaria que corresponde. Se sabe y muy bien que el vector, el principal transmisor de este mal es el murciélago común, el vampiro, pero también hay agentes transmisores o receptores que pueden ser los perros, gatos y otros animales. Por eso que la situación en las zonas rurales suele ser complicada, suele requerir una atención especialísima, pero también en algunos casos en las regiones urbanas, en la parte, digamos, más habitada de los pueblos, puede haber alguna alarma encendida. Hay muchas provincias argentinas que lamentablemente han tenido en la rabia pareciente antecedentes. El Chaco, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, entre otras, han tenido estos registros. El año pasado, por ejemplo, ha habido algunos indicios de esta presencia en la provincia de Corrientes. Existe la vacuna y es fundamental hoy aquí reiterarlo. Esencial es vacunar a los bovinos, sobre todo en esas zonas productivas. En este momento, además, están trabajando el INTA, el CONICET, en una vacuna recombinante en esta materia, que aporta una nueva solución y, por supuesto, es de carácter preventivo para los animales, para los bovinos, insistimos en este caso. Pero se requiere, volvemos a reiterarlo una vez más, la decisión de los productores de hacer la vacunación y renovarla como indican las autoridades sanitarias. Prestar mucha atención y controlar, hacer una revisión permanente de los rodeos, particularmente en estas zonas. El foco está puesto hoy en la provincia de Catamarca, pero es una llamada de atención para ser rigurosos con la vacunación y con el control en todas las zonas endémicas del país. En el final, nuestro saludo y, por supuesto, lo mejor para estas Pascuas. Muy felices Pascuas para todos. Y entre el sector campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Luis María Medina, gerente de operaciones del frigorífico Black Bamboo que integra el consorcio ABC. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué haces, Luis? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Un gusto, muchachos. Les cuento, ustedes no lo recuerdan, pero yo ya no soy más el gerente general de la empresa, soy el director de desarrollo de negocios. Me han puesto a pensar un poco más. Era mucho título y los resultaban fáciles de decir gerente, por eso decimos, tranquilo. Está bien. Si presidente hubiera sido más corto, te metíamos presidente. No, bueno, no, por ahora no, gracias. Luis, la República, lo sé. Esa la pensamos. Sí, sí. Esta semana salió, entre otras cosas, hay varios temas para charlar con Luis. Uno de ellos, el que atañe a la industria frigorífica exportadora, porque presentó una queja formal, escribió un comunicado, el consorcio ABC, con otras cámaras, sobre la subfacturación que se está dando en el mercado de exportación, generando informalidad y competencia desleal. Apareció una contestación directa del Ministerio de Agricultura denunciando a 15 empresas justamente por este famoso rulo que se está haciendo. ¿Qué es el rulo? ¿Qué es la subfacturación? ¿Cómo se hace esta operación, Luis? Bueno, es muy simple y es algo, no es nuevo lamentablemente no es nuevo en la industria. Hay empresas que subfacturan, o sea, te venden una tonelada de carne que puede ser a $5.000 y te la facturan 4.500 y 500 van
por afuera en alguna cuenta, ¿no? Para hacerte luego de los dólares billete, por otro lado, o dejarlos afuera, o bueno, hay varias alternativas. En general esto pasa con empresas que no tienen plantas, son empresas que tienen son un poco más informales, digamos, que nosotros, ¿no? Nosotros, la verdad que siempre el tema justamente es ese, ¿no? Que siempre el que está bajo la lupa y bajo la mira son las mismas empresas y tratás de cazar en el zoológico, pero donde realmente hay evasión y hay este tipo de manejos es justamente en empresas en las cuales en algunos se dan los servicios, normalmente en plantas menores o un poco más marginales, ¿no? Luis, ¿esto Sí. es invento nuestro? ¿Somos los padres de la criatura o esto sucede en otros países también? Yo creo que puede llegar a suceder en otros países, pero la verdad que nosotros somos padres de un montón de criaturas y después las exportamos a las criaturas estas. Sobre todo las que van por la otra avenida, ¿no? Qué bárbaro, qué monstruos, ¿no? Sí. Hay que entender una cosa, ¿no? Creo que todo este tipo de manejos terminan siendo por la gran presión impositiva que resiste cualquier actividad en Argentina, ¿no? Y exportadora también, en el cual vos tenés retenciones, tenés un cambio oficial, tenés un montón de cosas, que un régimen de que tenés que liquidar en determinado tiempo. O sea, eso hace que la recompensa por evadir sea muy grande. Entonces, sin duda, eso hace que se generen este tipo de cosas. Pasó siempre, cada vez que vos prohibís algo o ponés algo de manera muy difícil, se generan alternativas y no, o sea, sí, laterales, digamos. Pensemos en la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Apenas se dijo no se puede consumir alcohol, automáticamente se generó toda una mafia que se comercializaba alcohol ilegal. Luis, se interdictaron 40 toneladas de carne con destino a exportación Sí. bajo esta modalidad comercial. Esto representa, Sí. a juzgar por los volúmenes que viene exportando la Argentina, si querés, poquito más del 0,5% de la exportación mensual. ¿Vos crees que este es el rango de lo que se está haciendo de manera informal, apelando a este famoso rulo, o hay mucho más debajo de esto que se anunció esta semana? Yo creo que puede haber más. Yo no estoy seguro de los volúmenes, pero yo olfateo que puede haber más. Lo que tiene que es una muy buena señal, digamos, ¿no? Una muy buena señal, por lo menos para meter con las mismas reglas a toda la industria, ¿no? A todos los que trabajamos en la industria. Porque luego uno termina evaluando bajas de faena o baja de producción, o alguna otra alternativa, empezar a dar servicios de tercero y todo, porque el negocio a uno no le da. Y no le da, y vos decís, ¿y cómo sigue aumentando la hacienda? ¿Cómo siguen aumentando las cosas? ¿Cómo hace el resto, viste? Y la presión cada día es más, y vos ves que el negocio, tal cual está planteado, que lo volcás en una planilla de Excel, te dice que está o muy justo o directamente negativo, ¿no? En muchos aspectos, en muchos rubros. Si yo no estoy equivocado, cuando era chico que nosotros jugábamos al gran bonete, vos no porque sos mucho más chico que yo, solíamos decir, y pues entonces, ¿quién lo tiene? Digo, ¿no? ¿Quién es el culpable de toda esta historia? Si en cada uno de los eslabones siempre alguien le echa la culpa al otro, que aquel evade, que yo bueno, que resulta que en mi caso, entonces vos hablás con el carnicero, evade. Hablas con intermediarios, evaden. Hablas con frigoríficos, evaden. Se van pasando la pelota uno al otro y todo con la misma causa. Y que los impuestos, y que se hace muy difícil, qué sé yo. Pero por algún lado hay que empezar a parar esto. Perdón, Sin duda. no evadas la respuesta, ya que hablas de evasión. Permitinos hacer una pausa breve. Entonces no evadimos la pausa, porque de esto vivimos, de Luis. lo que no podemos evadir Sin duda. justamente de la pausa. ¿Nos bancás un segundito bien. y volvemos en un minuto? Ya estamos. ¿Está?
Del sector campo seguimos conversando con Luis María Medina de la industria frigorífica. Vos dejaste planteada una inquietud, Alfredo. Claro, esto de que nos vamos pasando la pelota uno al otro, y lo cierto es que la gran evasión que hay en distintos eslabones de la cadena hace que otros se entusiasmen y entonces no se termina nunca. Es evidente que el negocio tiene que ser bueno o tiene que ser forzoso, de alguna manera evadiendo la enorme cantidad de impuestos que hay precisamente en toda la cadena, ¿no? Y sí, sin duda, pero la evasión está en todos los eslabones. Si nos fijamos solamente en un eslabón, vamos a estar errando el diagnóstico y luego la acción. Tenemos evasión en todo, y porque, como vos decís, la tentación es muy grande porque el nivel de presión impositiva es enorme. Entonces, vos cuando empezás a evadir, quedás en una diferenciación muy grande en el negocio, muy, muy grande. En lo cual las empresas que son muy formales, que están muy bien armadas, que tienen sistemas y que tienen todo, trabajan de una manera muy, muy, muy coordinada, muy en blanco, con todo al día. Pero hay otros que, justamente por ese diferencial tan grande que hay, buscan cualquier alternativa para evadir, ¿no? Y te dejan fuera de la cancha, muchas veces. Este tema, Luis, era un pedido de la industria frigorífica exportadora vinculada al ABC para conversar, para empezar a reconversar el acuerdo entre gobierno, Secretaría de Comercio, supermercados y frigoríficos para volcar un volumen de carne a precios muy populares en 1.500 bocas de supermercados. El dato que tenemos es que este acuerdo se prolongó. No, en las condiciones, yo no estoy muy al tanto de las últimas conversaciones, pero hasta donde yo estuve informándome, estuve participando, las mismas condiciones en que estábamos, ¿no? Siempre hay una negociación intermedia, digamos. Una cosa es lo que pide el gobierno, otra cosa es lo que se puede ofrecer, y se trata de llegar a un punto en común, ¿no? Para que esto es un esfuerzo grande que hace el consorcio, ¿no? No es inocuo la cantidad de carne que se tiene que volcar con los precios en que se vuelcan, porque realmente nosotros estamos también corriendo atrás de los precios de la hacienda y de los precios y de todo el resto de los costos que siguen aumentando sin parar. Y el mercado internacional está muy complicado, todavía sigue siendo una montaña rusa que hace que vos no puedas planificar muy bien. Entonces estás planificando acuerdos de 2 meses, 3 meses, que es lo que es, digamos, sería lo natural, pero imagínate que, bueno, el Hilton ha variado en las últimas 3 semanas un 30% el valor y ya tus números empiezan a cambiar significativamente. Entonces, lo que en algún momento vos convenís que podés hacer, en otro momento es bastante ruinoso hacerlo. 900.000 toneladas se vendieron el año pasado, un volumen extraordinario para la industria argentina. ¿Cuánto crees, cuánto más o cuánto menos, crees que va a vender la industria este año si hacemos proyecciones en medio de esta volatilidad que vos estás marcando, Luis? Y yo estimo que va a ser un 10% menos o un poco más, 10 o 15% menos. Y fundamentalmente también vamos a tener una gran volatilidad y un diferente valor, ¿no?, de lo que tenemos exportado. Pasó el año pasado, ¿no? El año pasado exportamos más cantidad de toneladas, pero la facturación total fue menor. ¿Por qué estaba subiendo, sin embargo? ¿Por qué está tan sostenido el precio de la vaca, Luis? Es una muy buena pregunta esa. Es una muy buena pregunta. Lo más probable justamente es que no hay la oferta adecuada. Aún reduciendo volúmenes y demanda, todavía nuestra oferta sigue siendo muy ajustada. Eso hace que los valores se sostengan. Va a ser así, yo esto lo digo desde hace mucho tiempo. Por muchos años Argentina va a tener mucha más demanda que oferta. Y los valores se van a seguir sosteniendo. O sea, esto va a ser
un problema o una cuestión, algo para salvar durante muchos años. O sea, porque el mundo sigue demandando carne y va a seguir demandando carne. Y a pesar de esta pandemia, si esta pandemia no hubiera pasado, la verdad que la situación del comercio internacional de carne hoy sería muy fuerte, con demanda muy fuerte y con precios mucho mayor sostenido que ahora, ¿no? Y nosotros tendríamos otra realidad hoy en Argentina. Quizás estaríamos por ahí interviniendo el mercado de alguna otra forma, no sé, algo quizás estaríamos haciendo, pero la demanda de carne en el mundo sigue creciendo, va a seguir creciendo. Hoy Argentina tiene cada vez mayores destinos abiertos, con lo cual eso hay que celebrarlo, pero va a crear una presión de demanda muy fuerte, por muchos años. O sea, por muchos años va a ser así. Nos dejaste el título, Luis, te despedimos con eso. La demanda de carne en el mundo va a seguir creciendo, en cierta incertidumbre que se había generado para con el sector, teniendo en cuenta algunas modas en el ámbito del consumo y hasta alguna inserción que tiene que ver con el veganismo, tratando de reemplazar la proteína animal. Esto, por lo menos a los productores pecuarios, les da cierta, me parece, tranquilidad en el horizonte inmediato. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Luis. Bueno, gracias. Un abrazo a ambos. Un gusto siempre compartir con ustedes. Luis María Medina, en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Male, te damos la bienvenida oficial, como corresponde. Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá nuevamente. Contentos nosotros también, Male, y empezamos a jugar como de costumbre con las redes sociales. Exactamente, Silvito, @delsector.com, estamos en todas las plataformas Twitter, Facebook, Instagram, porque buscamos leerte todos los sábados. Y nos metemos en Twitter, nos agarramos de allí como lo hacemos habitualmente, para ver qué dicen los protagonistas en esta red social vinculado con el campo. El primer tuit que vamos a ver en pantalla, vemos una persona trabajando en la industria metalúrgica y dice: uno de los factores que incide en nuestra provincia es el fuerte desarrollo de la fabricación de maquinaria agrícola. Industria metalmecánica, Male, que tiene empleo, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba. Y para citar un ejemplo, Córdoba inclusive estuvo un poquitito por debajo en evolución de la provincia de Santa Fe. Esta suba, este incremento productivo, triplica la suba, el crecimiento de la actividad industrial en toda la República Argentina. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla tiene que ver con la carne y dice: carne a precios populares, vence el acuerdo y frigoríficos presionan por aumentos. Se quedó en la presión nada más la de los frigoríficos, porque en las vísperas de la Semana Santa se volvió a sellar un acuerdo de frigoríficos, supermercados y el Ejecutivo Nacional. A través de la Secretaría de Comercio aparecieron otras alternativas, otros, si querés, atajos que le permitieron a la industria reacomodarse y ratificar los precios que venía volcando en estos cortes populares a través de 1.500 bocas de expendio de los supermercados. Recordá @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram, te esperamos todos los sábados. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Y en Del Sector Campo, el placer de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Qué tal, Silvio? Hola, Pablo. ¿Hasta Alfredo, cuándo le vamos a decir Pablito? ¿Cómo anda? Tienes razón, ¿viste? Es una cuestión de bueno, informalidad. Que tenga 40 años menos que yo no quiere decir que le tenga que decir Pablito. Pero te ayuda, ¿viste? Te ayuda porque te saca unos años, ¿viste? Bueno, nuestro especialista en grano. Me gustaría empezar
por el pan nuestro de cada día, justo en la víspera de la Pascua. Hay muy buena humedad en el suelo, todo el sector estaba esperando una lluvia como la que se dio en las últimas 2 semanas. Poco más, poco menos, todo el mundo recibió algo. Esto, por lo menos, es un buen escenario, es un buen trampolín para tirarse a la campaña de trigo. ¿Cómo la ves, Pablo? La veo muy bien, y esta semana hubo un seminario que le dicen webinar, organizado por la Secretaría del Ministerio de Agricultura. La perspectiva del gobierno, que coinciden un poco con las que yo estoy tomando, y cosa increíble, pero coincidimos, están hablando de 6,5 millones de hectáreas de trigo. O sea que el dato clave, Silvio, es que el año pasado Córdoba no sembró 300.000 hectáreas porque había sequía. Fue la gran perjudicada por la sequía. Entonces ya con ese tip que te digo, este año que hay buena humedad, y Córdoba tiene muy buena humedad, esas 300.000 hectáreas se recuperan. Y apostemos a 200, 300.000 más, estás en 6,5 millones de hectáreas, que te da un volumen de cosecha de 21 millones de toneladas y un saldo exportable no menor de 14 millones de toneladas. Cuatro más que el año pasado. Exacto. Que la campaña anterior, ¿no? Te diría que sí, 4 más justo, 14 contra 10. Yo vuelvo más o menos con los mismos temas de lo que charlábamos hace una semana. Me asombra, se lo comentaba hoy a Silvio casualmente, me asombra lo que está pasando con el sorgo, me asombra lo que está pasando también con la cebada, pero fundamentalmente lo del sorgo ya, 42.000 pesos están, son números. Lo del sorgo, Alfredo tiene una respuesta que es China. Pero para todo es China. Todo China, problemas con el sorgo australiano, porque vos sabés muy bien que hay un conflicto político entre Australia y China por el tema del origen del COVID, y China le cortó toda relación comercial a Australia. Entonces toda la cebada que China compraba de Australia no se la compra más. Todo el sorgo que China compraba de Australia no se lo compra más. ¿A dónde viene? Argentina. Y a pesar de que el sorgo, yo estuve viendo esta semana, llegó a $230 el máximo, el maíz vale 210. Es increíble. 200. Increíble. Hay un dato que hay que verlo en la comparación del sorgo americano con el sorgo argentino. El sorgo americano vale $100 más que el sorgo argentino. Es un tema para los especialistas en semillas, en la genética. ¿Por qué el sorgo americano vale $100 más? No son $10, $100 más que el sorgo argentino. Ahí te ves un tema de genética, un tema de tanino, no lo sé. Es un tema para que los semilleros metan un poco de cuña y traten de mejorar la calidad del sorgo argentino. Yo creo que en ese sentido Argentina está experimentando un boom de sorgo. Y las hectáreas por sembrar el año que viene va a ser un aumento de vuelta de hectáreas de sorgo como hubo este año. El año pasado se exportaron 300.000 toneladas de sorgo y este año se van a exportar 1 millón de toneladas. Un salto importante. Volviendo al trigo, hablabas de 4 millones de toneladas más que en la campaña precedente como saldo exportable. En plata, hablemos de plata, ¿qué significa esto? Lo que estamos hablando es de un ingreso de divisas de 4.000 millones de dólares, estimado, que no es menor. Fíjate que ya Argentina empieza a tener un combo de gran productor de maíz, 40 millones de toneladas que puede exportar de maíz, 4 por 2, 8.000 millones de dólares. 4.000 millones de trigo, son 12.000, o sea, son pesos, es importante. ¿Va a seguir creciendo la siembra de girasol? Girasol va a explotar este año, Alfredo. Qué bárbaro. Ahora, más sorgo, dijiste recién, más girasol. ¿Eso compite contra maíz y contra soja? ¿A qué le resta? Yo creo que hay más todo. Hay más todo. Hay más o sea, crecerá el área agrícola. ¿Por qué? Porque los precios que hubo este año, los rendimientos, dieron unos márgenes de ganancia. Y vuelvo al girasol. El girasol, se dieron todos los astros, cayó la producción del Mar Negro, Rusia, Ucrania, Kazajstán, que son los primeros productores mundiales de girasol. Chaco no pudo sembrar 250.000 hectáreas y produjo un agujero en Argentina que hizo que el girasol llegue a $570 la tonelada. Placer como siempre, Pablo. Gracias, Pablo. Un gusto. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Pablo Adriani, del sector campo. Esto fue del sector campo.
Esperemos que les haya gustado, que les haya servido, como decimos siempre. Nosotros hicimos lo posible. Realmente meritorio lo de ustedes que tienen aguante. Feliz Pascua para todos.